los poros de tu piel. Vale. La distribuyes. Yo Porque también. estamos en tus manos. Tampoco. Si creen en Dios, no crean en mí, ¿vale? Hola, soy Susana Ollero. Bienvenidos a este podcast donde vamos a hablar de hábitos saludables con expertos que también van a ser nuestra fuente de inspiración porque nos van a compartir sus rutinas diarias. Y por supuesto, vosotros también vais a ser protagonistas de este espacio porque nos vais a mandar vuestras dudas, vuestros comentarios, vuestras preguntas por redes sociales. Hemos elegido para este primer capítulo un temazo, un tema fascinante que es la microbiota, porque tiene mucho más que ver con la salud y con el estado de ánimo de lo que pensáis. Y ha venido a visitarnos un experto en nutrición que habla con muchísimo rigor científico, muy bien, tiene muchísimos contenidos y conocimientos, pero lo transmite de una manera muy sencilla y os vais a enterar perfectamente. Él es Pedro Samuel. Bienvenido, Pedro. Hola Susana, muchísimas gracias. Un placer compartir este tiempo contigo y con todos los oyentes y a disfrutarlo, que para mí la nutrición es una pasión y cada ratito que invierto en ello pues vuelve como otra fuente de inspiración y energía. Pasión, eres muy apasionado, Pedro. Yo Sí. tengo que contar que yo te conocí hace muy poquito, hace unas cuantas semanas, te entrevisté en la radio, me fascinó lo que sabías, cómo lo contabas y yo lo que me gustaría sobre todo es que la gente que nos está viendo te conociera más desde tu plano personal, porque sé que tu historia es muy bonita, de cómo terminas siendo nutricionista. ¿Qué te motivó, qué te inspiró, por qué estudias nutrición, Pedro? Pues sí, la verdad que la historia es peculiar porque realmente yo no empecé con la rama de la salud, yo empecé con una rama de la ingeniería, un desarrollo de instalaciones de fluidos térmicos y de edificios, es como el ayudante del ingeniero, y un día un amigo me dijo de trabajar con él para una venta de batidos dietéticos. Yo me animé, él realmente tenía un fin más económico, pero bueno, al final lo que vi es que la gente lo hacía muy mal. La gente abusaba mucho de esos batidos dietéticos y no tenían un fin saludable. Había muchísimo rebote detrás, la gente quería resultados pronto y ya, y esto pues al final acarrea en una desregulación de la microbiota. Uh-huh. Y entonces, ¿por qué de repente un día dices, vale, yo estoy vendiendo batidos, pero voy a estudiar nutrición? ¿En qué momento? Claro. Entonces, cuando yo vi esto, empecé a ver que había un beneficio económico detrás de estas empresas, no me gustó y decidí hacerlo por mi cuenta. Decidí empezar a hacer esa misma ayuda que se les promocionaba o se les decía a estas personas para mejorar su salud. Yo la quería hacer de forma individual y quería sentirme el protagonista de ello. Entonces, pues ahí arrancó mi camino y ahí es donde yo empecé a leer, a informarme, a estudiar y sobre todo, lo que más me ha ayudado, escuchar el cuerpo. ¿Escuchas tu cuerpo todos los días? Sí. ¿Y qué te dice? Que está sano. ¿Sí? Sí. ¿Cómo Hoy sabemos sí. si estamos sanos? Yo creo que es algo que nos preguntamos todos. ¿Cómo sé si estoy sana? Claro. Pues mira, hay muchos casos y muchos ejemplos que están en el día a día. Uno de ellos el café, por ejemplo, ¿no? Hay personas que toman 3, 4 cafés y ¿qué hacen antes del café? ¿O qué síntomas, mejor dicho, tienen antes del café? No tienen nada de energía. Están apáticos, letargo, les cuesta pensar. Esto no es normal. Nosotros tenemos un sistema endocrino que se encarga de regular nuestras hormonas y mantenernos con energía todo el rato. El café debería ser ese plus. Pero tenemos que venir de una base que el cuerpo ya funcione. Y lo curioso es que a las 2 horas o 3 horas necesitan otro café. Si no escuchamos al cuerpo, que nos está diciendo algo, que lo iremos hablando hoy, pues abusamos de este café y esto sí que puede generar una disbiosis o un problema de salud en un futuro. O sea, que tú escuchas tu cuerpo y tú tomas café. Yo escucho a mi cuerpo y tomo café de forma saludable. ¿Y cómo se toma café de forma saludable? Que eso a mí me interesa mucho, pero claro, yo tomo café y digo, a lo mejor no debería de tomar tanto café. Claro, pues hay que analizar varios factores. Uno de ellos, y creo que lo sabemos todos, es el sueño, ¿no? La calidad del sueño, las horas del sueño. Luego tenemos que saber nuestros límites. Hay personas que tienen 2 trabajos, estudian un máster, quieren ir a entrenar, tienen hobbies. Y claro, llega un momento que estamos 15 horas despiertos. Es evidente que nos va a bajar la energía, tenemos que frenar un poquito, o modular o priorizar. Pero no podemos abusar de nuestro cuerpo porque luego vamos a pagarlo con patologías, enfermedades. Hay una frase que yo siempre digo que es,
Si no le dedicas tiempo a la salud, se lo dedicarás a la enfermedad. No le queremos dedicar tiempo a la enfermedad. Entonces, ¿cuánto? 1, 2, 3, ¿cuántos cafés al día, Pedro? Depende de la persona. La dosis de cafeína sí que está calculada y puede ser a una persona estándar, media, adulta, puede rondar entre 50 y 80 miligramos de cafeína diarios. Eso es lo que yo también recomiendo, pero siempre es bueno escuchar al cuerpo y ver si esa persona trabaja correctamente a nivel hormonal. Si esto no funciona correctamente, una purga de café, un tiempo sin el café y con otros, mejor dicho, alimentos energéticos, podríamos modular y en un futuro que ese café no sea un sustituto de una falta de energía. De una falta de energía, es verdad. Bueno, pues vamos a entrar en materia, porque aquí vamos a hablar de algo muy importante que yo creo que se ha descubierto relativamente poco, que se ha puesto de moda, pero que realmente tiene unas consecuencias increíbles en nuestra salud, que es la microbiota. ¿Qué es la microbiota y por qué es tan importante conocer cómo funciona, Pedro? Pues lo más importante es que esta microbiota nos ayuda a las digestiones y al metabolismo, algo muy importante. Lo segundo, que sintetiza vitaminas. Si esa microbiota está mal, tendremos unas carencias. Y lo tercero, que modula el sistema inmunológico. Nos ayuda frente a patógenos externos. ¿Qué es? Conjunto de microorganismos que viven dentro de nosotros. Dicho así... ¿Cuántos microorganismos viven dentro de nosotros? Muchísimos. Incluso tenemos en el cuerpo más bacterias que células. Es algo muy, muy, muy llamativo. Te digo más, el intestino delgado, no sé si sabes que mide entre 6 y 7 metros, y si abriésemos ese intestino y midiésemos en metros cuadrados, con todos los pliegues que tiene, llegamos a la cifra de 200 metros cuadrados. Imagínate la cantidad de bacterias que pueden vivir ahí. 200 metros cuadrados, con eso nos podemos hacer muchos trajes. Muchos trajes, Pero 200 metros cuadrados de largo, ¿cuánto abarca eso? Muchísimo. ¿Un estadio de fútbol o mucho más? Sí. No lo sé. Sí, es increíble y cuando lo vemos así entendemos un poquito más la colonización de esas bacterias y lo importante que son, porque ocupa un espacio muy grande dentro de nuestro cuerpo. Vale, ya sabemos lo que es 200 metros cuadrados, madre mía. Este dato me asusta, saber que tenemos tanto pliegue ahí dentro y qué hay entre los pliegues. Pues, ¿Qué se esconde ahí? Claro. A ver, las bacterias realmente lo que hacen es modular lo que comemos. Me voy a explicar un poquito mejor. Cuando nosotros ingerimos, hay una parte que son nutrientes y hay otra parte que son antinutrientes. Lo que hace o cómo trabaja la microbiota es absorbiendo los nutrientes y desechando estos antinutrientes. Esto es una microbiota saludable, se podría decir. Vale, y entonces, ¿cuándo empieza a fallar? ¿Cómo sabemos que tenemos una microbiota saludable? O sea, ¿cómo los diagnosticamos nosotros mismos, ¿no? Tengo la tripa hinchada, es que hago mal la digestión, es que me repite todo. ¿Cuáles son los síntomas de que ahí dentro no está funcionando? Es difícil y hay que individualizar cada caso, pero a modo general podría decir que diversificar en la alimentación es la clave. El gran problema es que cada día le dedicamos menos tiempo, Susana. Eso es lo que yo veo en el día a día en las personas. Estamos despriorizando esa alimentación. Sí que es cierto que llevamos más tareas, nos imponemos también más tareas. El nivel de vida, Susana, es más exigente. A día de hoy, con los años, ha ido a más. Y entonces, pues, ¿qué come la gente? Pues, procesados, ultraprocesados, hamburguesa que ya viene toda preparada, calentar y comer. Pues, ¿qué está pasando? Lo que hemos hablado antes. Si hay antinutrientes y hay nutrientes, y el número de antinutrientes es mayor que el de nutrientes, llega un momento que se genera lo que se llama la disbiosis. Crecen más bacterias nocivas que buenas. Y esto ya nos lleva a una inflamación. Es el primer síntoma, claro, que esa inflamación, el nombre más técnico, se podría decir que es una distensión abdominal. Es cuando notamos un poquito la tripa hinchada. Incluso nos levantamos a veces planos y a lo largo del día nos distendemos. Tampoco es normal. Quiero decir, la gente incluso ha normalizado esto. Ha dicho, no, yo es que me levanto plano y ya normalizo que cuando yo como, tengo distensión. No es lo normal. Las digestiones tienen un tiempo, empieza y acaba, y todos los nutrientes deben estar en la sangre. Y todos los antinutrientes en la orina o en las heces.
fuera de nuestro cuerpo, no dentro. Y ahí es donde empieza el problema. O sea, que se nos hincha la tripa cuando tenemos mal la microbiota. Ese es uno de los primeros síntomas De que los podríamos primeros. decir que, Sí. ¿no? Que nosotros podemos ver Sí, por fuera. Claramente, claramente, y como he dicho, son tantos años a veces que tenemos este síntoma que lo normalizamos. Yo llevo 10 años con esa distensión y yo pienso, pues como tengo cierta edad, distenderé. Como tengo tanto estrés, distenderé. Pero no tenemos que entrar en normalizar esto porque el error está en la comida. El error empieza en la comida. Puede que luego otros factores afecten, porque la microbiota es el centro de todo. Pero principalmente, como nutricionista, lo que yo intento cambiar es esa alimentación que sea rica en probióticos, prebióticos, que podemos ir detallando poquito a poco. Sí, vamos a esta entrar, pero claro, ya tenemos detectado cuando no tenemos bien el intestino, ¿no? Cuando no Ujú. tenemos bien toda esa fauna de bacterias que están dentro de esos 200 metros cuadrados de pliegues. Todavía sigo en shock. Ahora vamos a hablar de lo que le hace bien y de lo que le hace mal a la microbiota. ¿Qué tenemos que comer para no afectarla y tenerla en equilibrio? Y qué es lo que realmente le daña y hace que se nos inflame y se desequilibre. Ujú. Pues yo diría que principalmente los alimentos que más la nutren son las verduras, las hortalizas, las frutas, los fermentados y los alimentos de alta digestibilidad. ¿Y Eso cuáles sería- son esos? Pues por ejemplo, el huevo sería uno. La digestibilidad del huevo es muy alta y es un poco lo que hemos hablado al principio. Tiene más nutrientes que antinutrientes y ayuda a ese proceso de colonización de bacterias buenas y reduce las malas. Yo el problema que veo, insisto, es que ese equilibrio de estos alimentos que hemos dicho que favorecen y que otros perjudican, no está. No está, y el problema es que cuando tú un día lo haces mal, no distiendes. 2 días lo haces mal, no vas a distender. Distender es que se te hincha la tripa, ¿no? Sí, esa O sea, que pequeña... podemos hacerlo mal y no se nos hincha la tripa. Por supuesto, por supuesto. Es que, claro, es muy grande el intestino. Vale, no es Entonces, acción-reacción. No. O sea, se va como acumulando, Sí. ¿no? Sí. El mal se va Claro, acumulando. claro. Piensa que son billones, no millones, billones de bacterias buenas y malas, Ujú. por determinarlas, ¿no? Buenas y malas. Todas son necesarias, pero en su medida y en su equilibrio. Si yo un día ingiero algo que no es del todo adecuado, pues el cuerpo lo que va a hacer es compensarlo para evitar que tú sufras algún síntoma. Eso es la respuesta normal. Incluso hay un término que se llama homeostasis, que es el continuo equilibrio del cuerpo. ¿Vale? Entonces, esto está siempre en marcha y siempre te va a defender, pero llega un momento que los recursos del cuerpo se agotan, pero no. Comiendo un día mal, 2 días mal, no vas a notar nada. Un mes mal, seguramente tampoco. Estamos hablando de meses y meses. Y, claro, pasados esos meses, de repente tengo distensión y pienso en la comida de este fin de semana. Y no, no es este fin de semana. Incluso me atrevo a decir que es que esa microbiota se está formando desde que eres un lactante. Desde que nacemos, mira, esa era una de las preguntas que te quería hacer. Sí. ¿Cómo influye el parto en la microbiota? Porque hay estudios que hablan de que cuando atravesamos el útero y la vagina de nuestra madre, ahí es donde se empieza como a formar, no sé, ¿cuál es el milagro de la vida también de la microbiota Sí. en el nacimiento? Es una pregunta muy buena y es algo que cada día se está estudiando más y hay técnicas. Te cuento un poquito. Mira, lo ideal es que tenga un parto vaginal, porque en todo el tracto vaginal y rectal hay unas bacterias, una microbiota de la mamá, que se transmite al bebé mediante la boca, la nariz y la piel. Si hay cesárea, estas bacterias no se transmiten al bebé y se transmiten otras. Se está ahora poniendo en práctica una técnica que se llama la siembra vaginal y es con una gasita estéril, antes justo de la cesárea, empaparla, dicho así, por toda la vagina para conseguir que esas bacterias luego estén en el bebé. Y que en un futuro ese bebé module mucho mejor sus digestiones, module mucho mejor su sistema inmunológico y muchos más efectos
positivos de salud. O sea, es como coger una muestra para Sí. el bebé que no ha salido, Sí. ¿no? Por la vagina, por cesárea, coger Sí. una muestra para luego Sí. que se reproduzca, Sí, ¿no? En el, sí. en Ya el se están poniendo en intestino. práctica algunas y está pues totalmente evidenciado y es importante que todas estas mamás pues lo sepan porque va a afectar y bueno, ¿por qué no? Preguntarlo en el hospital donde pues vayan a parir y oye, informarte porque es la calidad de tu bebé, es microbiota de tu bebé a lo mejor 20 años después. O sea Entonces que es muy peculiar. yo tengo la microbiota de mi madre. Todos Sí. tenemos, ¿no? Como, o Nos sea, lo han si a mi madre se transmitido. le hincha la tripa, a mí también, porque me pasa. Sí. A mi madre se le hincha la tripa y yo soy muy fácil de que se me hinche la tripa también, de que todo me siente mal, como pesado, como flatulencia, Sí. ¿no? Se hereda. Sí, se podría decir que hay tanto expresión genética, que eso viene de mamá, como a la hora del parto, porque además no solo tenemos la microbiota intestinal, está la microbiota de la dermis, la microbiota genital, la vaginal, que como acabo de decir, entonces están todas ellas interconectadas y son las bacterias que modulan el cuerpo, que controlan esta homeostasis, este equilibrio continuo de salud óptima. Bien, vamos a volver a recuperar lo que sí y lo que no. Nos estabas hablando de las frutas, las verduras, el huevo, ¿no? Que era bastante digerible, Sí, ¿verdad? eso es. Lo que ayuda y lo que no, lo que nos fastidia. Claro. Ahora, seguramente quien nos esté escuchando, pues van a empezar los haters ahora. Van a salir ahora. Pues a ver, el alcohol. Que salgan, que estamos preparados. El alcohol perjudica gravemente la microbiota. Como he dicho antes, el equilibrio es la clave, ¿no? Bueno, si llega el punto en el que voy a beber algo de cerveza, algo de vino, mi recomendación como nutricionista es que al día siguiente predominen estos alimentos que favorecen a unas bacterias buenas, que alimentan las bacterias buenas y no las malas. Entonces, yo no es que restrinja 100% a mis pacientes todos estos alimentos, pero sí que tenemos que tener ese grado de conciencia. O sea, al final cuando la gente viene a consulta, yo lo que les doy es un grado de conciencia. Restrictivo, un plan dietético, no funciona. O sea, nosotros somos seres humanos. La mitad es racional y la otra mitad, y tú bien lo sabes, Susana, es más irracional, es emocional, es intuitivo. Entonces, yo sí que lo que intento es dar ese grado de conciencia y, por ejemplo, el alcohol en concreto es muy perjudicial para la microbiota. Vale, ya tenemos el alcohol. ¿Qué más? Los alimentos de etiqueta infinita, todo lo que no tenga un nombre que conozcáis, eso es interesante que no esté. Sí. Etiqueta infinita es que tenga muchos ingredientes. Muchos ingredientes. Pero muchos, o sea, Muchos. muchas líneas. Es que yo he cogido botes y tienen como 20 líneas de ingredientes. Digo, pero si aquí no cabe tanto. Si Claro. no cabe tanto en este trocito de Claro, pan, claro. de sándwich. Claro. O sea. Además, es interesante que la gente conozca que tienen un orden, o sea, en una etiqueta el primer ingrediente es el que más tiene ese alimento, el que mayor contenido. Entonces, aquí es donde si tú lees un ingrediente, el primero o el segundo, y dices, no sé lo que es, pues claro, todo lo que es la microbiota lo va a eliminar, pero si tú tienes una distensión previa, vas a ir acumulando esta inflamación. Entonces, los alimentos procesados o ultraprocesados, muchísimo cuidado e intentar que las etiquetas pues sean lo más sencillas y orgánicas posibles y que sea alimento real. O sea, han llegado casos de... No sé si sabes cuál es la prueba del queso. No, ¿cuál es? Pues la prueba del queso es muy sencilla y es coger un mechero o fuego y fundir queso. Hay quesos que no se funden. ¿Y por qué? Porque ¿Qué lleva? ¿Qué llevar al... Eso digo yo, Susana. ¿Qué llevar al queso lleva para el que se queso? queme el queso? El queso no se quema, el queso se funde. Entonces, claro, tú ves la etiqueta y dices... Eso un lleva queso tiene que plástico. tener 4 ingredientes, no más. Fermento Claro. láctico, cuajo, leche, pero no se puede quemar. Y claro, evidentemente los que se queman la etiqueta son de 10 ingredientes, 12 ingredientes. Entonces, pues este sería un ejemplo de un procesado o ultraprocesado incluso. ¿Por qué lo hacen? Pues porque es más palatable. Pero ahí deberíamos evitar pues este consumo excesivo de estos alimentos. Vale, entonces alcohol, ultraprocesados, algo más. Como Ahí algo arriba. grave ya entraríamos en farmacología. Sí. El mal uso de antibióticos también perjudica muchísimo el equilibrio de la microbiota. E insisto en lo de mal uso, porque nos pueden ayudar, pero la gente
cada día se automedica un poquito más porque tiene dolores, no sabe qué hacer, desconocimiento, ¿eh? No tienen la culpa realmente, es un desconocimiento y piensan, pues a corto plazo tomo este antibiótico y a ver si se soluciona, como siempre que voy al médico suelen pautar esto, y aquí el mal uso de este antibiótico puede perjudicar este equilibrio de bacterias. Y el segundo fármaco, el mal uso de los laxantes también. Hay muchísimas personas con estreñimiento crónico y abusan de estos laxantes ya como algo normal y natural. Cada vez que salen o cada vez que rompen un poquito su rutina, usan laxantes para evacuar y para evitar esas molestias. Y claro, aquí hay que ver un poquito la raíz de ese estreñimiento y solucionarlo por otras vías. Yo no digo que puntualmente tengas que utilizar el fármaco, pero a veces preguntas si hay gente que está 5 años consumiendo estos fármacos continuamente. Y eso desequilibra totalmente la microbiota. Claro. Todo lo que es los alimentos en el intestino tienen un ritmo, que es el peristaltismo. El peristaltismo es el movimiento muscular que tiene nuestras vellosidades intestinales. Es un movimiento normal, hay 4 tipos diferentes de motilidad y cuando tú te tomas un laxante, todos sabemos lo que pasa. Solo hay un movimiento y, claro, la comida no se digiere bien, se generan residuos, las bacterias malas crecen y esto pues, nos puede perjudicar en nuestra salud, claro. Wow. Oye, ¿y el tema del descanso, cómo afecta en la microbiota? No sé si que durmamos mejor afecta y la equilibra mejor, si como tenemos la microbiota mal descansamos peor, no sé si es un círculo vicioso, si una cosa le influye a otra y siempre como es la pescadilla que se muerde la cola. Claro. ¿Cómo afecta el descanso? Pues afecta mucho, muchísimo. Nosotros en el sueño tenemos 5 fases y cada una de ellas regenera una parte de nuestro cuerpo, tanto a nivel pulmonar, a nivel renal, a nivel hepático, a nivel intestinal. Y claro, una mala calidad del sueño afecta a que no reciclemos estas bacterias y el cuerpo se levanta por la mañana con incluso esa disbiosis o esa inflamación, porque no has dormido, y repito, con una calidad óptima. No hablamos de cantidad de horas de sueño. La gente puede decir yo duermo 7, duermo 5, pero si tenemos mucho estrés en nuestro día a día y nos vamos a la cama con la digestión a medio hacer, con pantallas, con estímulos, esa calidad del sueño merma mucho y afecta a esa microbiota negativamente y además, pues si luego encima los alimentos que ingerimos a primera hora tampoco son del todo buenos, es una suma, es multifactorial se podría decir. O sea que si no hemos dormido bien, la tripa sigue hinchada Sí. y ahí no se ha recuperado nada. Exacto. ¿Y el estrés, Pedro? ¿El estrés también afecta a nuestro intestino? Sí, aquí sí que hay un protagonista, que seguro que lo conoces, y es la serotonina, la llamada hormona de la felicidad. Y como hemos dicho antes, que hay unos alimentos que pueden ayudar a regular la microbiota, también pueden ayudar estos alimentos, mediante la microbiota, a mejorar tu estado emocional. Cuando consumimos, como he dicho antes, frutas, verduras, hortalizas, hay un tipo de fibra prebiótica, que es la que alimenta a las bacterias. Esas bacterias, cuando ingieren esta fibra, el subproducto de estas bacterias al ingerir la fibra se llama ácido butírico. El ácido butírico es el precursor de la serotonina. Ah, mira, o sea que gracias a los prebióticos generamos la serotonina. Correcto, por eso titulares como el 90% de la serotonina se segrega en el intestino. Sí, viene de ahí y sí, hay también un sistema nervioso que conecta el cerebro y el intestino, que es el sistema nervioso entérico, y todo esto se modula desde el intestino y envía señales a las glándulas y con ello pues fabricamos, sintetizamos estas hormonas que nos mantienen estables emocionalmente. O sea que si no consumimos esos alimentos prebióticos no tenemos tanta serotonina y el estrés sube. Claro, cada persona tendrá un síntoma. A lo mejor puedes notar que estás más irascible, que tienes menos memoria, porque al final la serotonina modula, o sea, se dice que es la hormona de la felicidad, pero no es solo cómo tú te encuentras con los demás, es también a nivel interno, que mucha gente siempre como que lo intenta visualizar con los demás, cómo trata, pero no, a nivel también interno tuyo, pues te apetecen un tipo de alimentos, tu calidad del sueño también depende de esta hormona, entonces hay muchos factores que influyen en la producción de serotonina.
Wow. Hablando de los prebióticos y los probióticos, que se ha puesto muy de moda, que ya todo el mundo vamos a la farmacia a comprarlo, te lo dan sin receta. Lo único que sabemos y que queremos preguntar es, pero dámelo con muchas cepas, una cepa que cubra todo, que si no, a lo mejor no funciona. No tenemos, yo creo que mucha idea, pero hemos oído por ahí campanas y venga, pues el probiótico con mayor espectro, ¿no? Que cubra Claro. la mayor posible de Todo. cepas, ¿no? Que nos dicen. Sí. ¿Qué son los prebióticos? ¿Qué son los probióticos? ¿Y cuáles son los mejores que podemos tomar para nuestro intestino? Si es que hay que tomarlos. Has dicho que los prebióticos sí, los que están presentes naturalmente en los alimentos, ¿no? Claro. Pero no sé si es que hay que tomarlos o es que se nos está yendo la mano también de más. Vale, voy a empezar por lo más sencillo para que cuando cada persona vaya a la farmacia o quiera comprarlo por su cuenta, no lo haga. Y es, yo nunca invierto dinero en prebióticos. Prebiótico, alimento de la bacteria, probiótico, la bacteria en sí. Entonces, ¿por qué no invertir dinero en prebióticos? Porque lo tenemos en grandísimas cantidades en los alimentos. Claro. No nos hace falta prebióticos. Entonces, hay cajetillas que los ponen, pero yo personalmente tenemos que coger la raíz, o sea, tenemos que empezar a comer bien, y una vez yo como bien, luego pues puedo utilizar estos suplementos, que además la palabra ya lo dice, es un suplemento, pero no voy a comer mal, que es lo que yo veo mucho, no, como lo que considero porque me apetece comer esto y me voy a gastar un dinero, 20, 30, 40, da igual, euros, en unas cápsulas que yo puedo ingerir perfectamente de los alimentos. Entonces, lo primero, una recomendación de que, por favor, intentemos mejorar un poquito nuestra alimentación y luego, si queremos, nos planteamos los suplementos. Vale, ¿los prebióticos dónde están entonces? ¿En qué alimentos? Sí, ¿Cuáles son frutas. los que alimentan a las células del intestino? Frutas, verduras y hortalizas. Sobre todo ahí. Sobre todo ahí. Y luego, si ya cogemos los fermentados, tenemos ya las dos. En un fermentado ya hay muchos probióticos y una parte de prebióticos. Ahí están los dos, por ejemplo. Pero Vale. también ayudarían a este consumo de prebióticos. Vale, pues ahora vamos a los probióticos. Exacto. Y en los probióticos, la recomendación que daría es, tenemos que saber si nuestra distensión es por una carencia de bacterias o por un exceso de bacterias. Porque si tú tienes un sobrecrecimiento bacteriano, consumes una muy buena marca con unos muy buenos probióticos, pero la raíz es el sobrecrecimiento, vas a causar más sobrecrecimiento. Entonces, esto no nos va a ayudar. Las bacterias malas, esto también van a salir haters, se alimentan de azúcar. ¿Qué veo yo? Gente que va, consume muchas cepas de muy buena calidad y bacterias buenas, y por otro lado, consumen azúcar. Está en un bucle. Porque estás alimentando a las bacterias buenas, van a crecer las bacterias buenas, pero también estás alimentando Entonces, no sales de ese bucle. Como he dicho con los probióticos, la raíz mejoramos un poquito la alimentación y luego sí que podemos ir a buscar ciertas cepas o probióticos. Lactobacillus, muy común, hay muchos tipos de lactobacillus y estos modulan nuestro sistema inmune y esto baja la señal de alarma. Es una cepa que podría recomendar. Y un tip muy interesante es el DNI del probiótico. Lo llamo yo así, ¿eh? No es que sea el nombre técnico, es como yo lo llamo, el DNI del probiótico. ¿Qué quiere decir? Son 4 numeritos que van detrás del nombre de la cepa. Eso quiere decir que tiene detrás una revisión científica, una comprobación en un laboratorio y que está estudiado que esa bacteria, desde la boca hasta el intestino, llegará viva. Porque yo puedo aislar una cepa y no ser estable. Problema de las bacterias, son muy termolábiles, son sensibles a la temperatura y a los cambios. Entonces, esa revisión de ver que en la cajetilla donde compremos los probióticos tenga un DNI, un numerito, 4 numeritos de normal, eso lo veréis en el precio y lo veréis en los resultados de salud. Madre mía. Entonces, fíjate lo que estábamos diciendo. Si tenemos mal el intestino, no generamos suficiente serotonina, nos sentimos más tristes. Yo empezaba diciendo en este capítulo que la microbiota influye mucho más en el estado de ánimo de lo que pensábamos. Si tenemos mal la microbiota, vamos a estar más tristes, más cansados, se nos va a hacer todo más bola, Pedro. En efecto, Susana. En efecto. Como he dicho, es multifactorial y yo, cuando un paciente viene a consulta, sí o sí, trato la microbiota. Puedes venir por migrañas, puedes venir por rendimiento deportivo, puedes venir
por un problema en la dermis. O sea, ¿qué dices? Bueno, ¿qué tendrá que ver la piel con...? Está relacionado. Está relacionado porque, además, el sistema inmune, que lo he repetido muchas veces, que modula el sistema inmune, detrás del sistema inmune está el sistema linfático. Que la mayor parte se encuentra en el intestino también. También. Claro. Entonces, si yo tengo una pequeña agresión en la piel, puedo tener un problema en la dermis, pero tengo el intestino inflamado, va a potenciar esa respuesta, es una super respuesta del sistema inmune y va a agravar esa rojez o lo que tú puedas tener en esa piel. Y claro, si tú tratas a esa persona desde el intestino, vas a ayudarlo. Vas a ayudarlo a que esa respuesta no sea tan agresiva y module, que es la palabra que siempre repito, ese estado óptimo de salud. Oye, y que a mí me gustaría también preguntarte por tus hábitos. ¿Cuál es el hábito que has mantenido durante más años y que mejores beneficios te ha reportado? Pues por las mañanas, todas las mañanas, consumo aloe vera. Siempre formato líquido, unos 30 mililitros con unos 300 mililitros de agua. Y en concreto el aloe vera, por si alguien quiere indagar y ver propiedades y incluso pues, utilizarlo en su día a día, la categoría o la clase de planta es Barbadensis Miller. ¿Esa qué hace en concreto? Todo, Susana. ¿Todo? Todo. Es maravillosa, entonces, Todo. en la Sí, aloe vera para tiene todo. altos contenidos en oligosacáridos, vitamina C, cicatriza la zona de la mucosa gástrica y claro, es como igual que te cepillas los dientes, ¿no? Tú te cepillas los dientes para que esté limpio y lo que es los dientes trabajen correctamente, no haya caries, pues el intestino es igual. Lo que pasa que, claro, no lo limpiamos como tal. Entonces, una forma óptima de conseguir esto es con el aloe vera en ayunas todas las mañanas. Wow. ¿Y cuál es el hábito? Porque fíjate, yo que soy coach y que enseño sobre hábitos, ¿no? Que se tardan al mínimo 8 semanas, que el cerebro le cuesta automatizar, que a veces fallamos al principio porque todo va pues como un proceso, ¿no? De aprendizaje. ¿Cuál es el que más te ha costado a ti incorporar? ¿Qué hábito te costó y ahora dices, ahora ya no paso sin él, pero me costó tela? Sí. Pues es algo que hacemos muchos y repetidas veces y es consumir fruta en el postre. ¿Eso dejaste de hacerlo o lo empezaste a hacer? Lo dejé de hacer. Ah, dejaste de consumir fruta, Sí. o sea, Eso dejaste es de comer fruta. Claro, lo que después más de me ha comer. costado, es un hábito que me ha costado mucho, que lo empecé a hacer puntualmente y a día de hoy, dado los beneficios que me aporta, sí que disocio, separo los alimentos de rápida digestibilidad con los de lenta digestibilidad, para que el intestino funcione un poquito mejor. No es algo muy grave, no hay que hacerlo todos los días, pero sí que notas una mejoría en tu energía, en tu salud, sistema inmune, porque el intestino pues le estás ayudando a su trabajo. O sea, ¿la fruta te la comes en qué momento del día? Aislada. Puede ser con otros alimentos, a lo mejor con un yogur, sí que se puede mezclar, pero no suelen ser en comidas principales. Comidas o cenas que suele haber más alimentos, pues no suelo mezclarla para facilitar estas digestiones. Pues mira, Pedro, al principio del programa ya avisé que teníamos preguntas y consultas porque queremos también que los espectadores seáis protagonistas. Tenemos dos. Primero nos ha mandado una pregunta María, de 37 años. Vamos a ver lo que nos quiere preguntar. Yo quería saber si tiene sentido hacer un test de microbiota, si realmente eso sirve para algo. Un test de microbiota. Sé que son muy caros. Yo no sé si relación calidad-precio es justo o no es justo. Sé que son caros, pero ¿sirven de algo? Ahí está todo y la ciencia ha avanzado lo suficiente como para fiarnos de lo que nos diga el resultado. Pues sí, son caros. Los que yo conozco que tienen para mí mi check, mi valía, ese plus que te puede ayudar a entender tu cuerpo, rondan 500, 550 euros y sí que lo recomiendo. Siempre y cuando antes pues consultemos a algún profesional y pues este profesional 100% nos diga que tiene un problema severo, grave y acompañado de este test de la microbiota genético, añadir también análisis de sangre y análisis de hormona. Con ello sí que podemos tener un buen resumen de qué es lo que ha sucedido
en los 10 años antes de esta persona. Es En ese increíble. análisis salen los 10 años Sí. últimos de vida. Sí, del porque... intestino. Ay, disculpa, que te he cortado. No, sí, sí. Sí, porque lo que se analiza también en estos análisis genéticos son los metabolitos. Los metabolitos es un residuo que deja el organismo después de una reacción metabólica y se pueden ver con bastante tiempo y se puede analizar los hábitos de esta persona mediante este análisis de la microbiota. Bien, pues tenemos otra pregunta de Daniel, de 48 años. Vamos a ver qué nos quiere consultar. Me gustaría saber lo que es el SIBO. Aparte que tampoco sé cómo detectar si lo tengo. Yo creo que es el 95% de la población, todo me sienta mal, se me hincha la barriga, y luego toda la industria que se ha generado alrededor del SIBO, que muchos dicen que es pues el antiguo colon irritable, pero con otro nombre y más caro. ¿Qué es el SIBO y realmente cómo nos curamos si lo tenemos? Pues el SIBO se podría definir como que hay un sobrecrecimiento de bacterias y una migración de las mismas. Tenemos más bacterias de las malas y además no están en el sitio que deberían estar. ¿Por qué sucede? ¿Dónde empieza? Pues cuando nosotros ingerimos alimentos, cada tramo del intestino y del colon se encarga de digerir algo. Empezamos con las proteínas y las grasas, luego van los minerales, luego las vitaminas, y cuando no tenemos una correcta digestión, ¿qué sucede? Que lo que se tiene que digerir en el duodeno llega al colon intacto. Claro, cuando las bacterias del colon ven el alimento intacto, dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? Y ahí es donde migración, sobrecrecimiento y todos esos efectos indeseados que afectan a la calidad y a la inflamación y a la distensión de esta persona. O sea, que el SIBO sería como una de los trastornos posibles de la microbiota, pero hay más, no solamente es ese, ¿no? Hay más tipos. Claro, hay SIBOs, por ejemplo, hay 4. Hay 4 tipos de SIBOs. Mediante una prueba de aire se puede comprobar, pero sí que es cierto que detrás de todo esto debería haber más estudios. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, si ahora nos vamos a hacer una ingesta, nos pegamos un almuerzo. Una comilona. Una lo que comilona. se suele decir. Y nos pasamos, ingerimos muchos alimentos y demasiadas combinaciones. Yo te hago la prueba esta tarde de SIBO y tú tienes SIBO. Porque puede que tengas en ese momento más metano, que es un tipo de SIBO, en el aire. Es evidente porque tienes una digestión muy lenta y se va a producir ese gas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que por hacer una mala ingesta o una comida excesiva ya tengo SIBO? No es así. Entonces, hay que ver hasta qué punto hay sobrecrecimiento de unas bacterias momento puntual o hay una migración severa y grave que sí que conlleva dietas complejas. Dietas, por ejemplo, de la conocida FODMAPs. Dieta que se eliminan alimentos fermentables porque, claro, no quieres dar de comer a bacterias que no están en su sitio. Entonces, hay que puntualizar un poquito más. Por eso siempre digo que antes de las pruebas se acuda a un profesional y que diagnostique realmente con los hábitos de vida y con las pruebas que considere en qué punto está este SIBO o si es otra cosa. Pero ¿se puede curar y se puede curar de forma natural o hay que tomar antibióticos? Has contestado con 2 palabras. Se puede curar con antibióticos naturales. Ah, mira. Claro. Has contestado tú, pero sí. Mira, es uno de los hábitos que también intento inculcar en mis pacientes y es que el ajo, por ejemplo, tiene 52 fitoquímicos y la mitad de ellos son antibióticos naturales. El consumo de ajo puede reducir la producción de bacterias malas. La canela, si es de alta calidad, canela Ceilán, también es un antibiótico natural y hay muchos más. Hay muchos más alimentos que son antibióticos y podemos con ello reducir este SIBO y evitar la fermentación de estas bacterias malas. Bueno, pues ya para cerrar, si alguien que nos está viendo dice, venga, me voy a empezar a cuidar mi intestino, la salud intestinal, la microbiota, como lo queramos llamar, ¿por dónde empieza? Algo facilito, que ya sabes que si no se nos hace bola y nos complicamos mucho la vida. ¿Por dónde podemos empezar, Pedro? Pues yo recomiendo o hacer un ayuno intermitente o intentar, para hacerlo un poquito más fácil, cenar lo más pronto posible. Que mínimo pasen 4 horas antes de irnos a la cama. Con ello vamos a mejorar muchísimo todo lo que es la motilidad, reducción de esa inflamación y otros efectos positivos que notaremos porque le estamos dando un poquito más de tiempo a la homeostasis, el equilibrio continuo de estas bacterias.
4 horas significa que si nos vamos a la cama a las 10, 11, tenemos que cenar como a las 7, ¿no? De la tarde. Sí, sí. Eso para algunas personas será complicado. Es complicado por los hábitos que tenemos, las costumbres que tenemos, pero se puede retrasar un poquito la hora del sueño y, como he dicho antes, importa más la calidad que la cantidad. Si a lo mejor yo no puedo cenar a las 7, ¿qué te recomendaría? Cena a las 8, acuéstate a las 12. Ujú. Y con el tiempo verás que aunque duermas una hora menos, tu calidad en el sueño va a mejorar. Y verás que te sale rentable y te gustará, y al final cuando tenemos esos resultados positivos nos volvemos en una parte adictivos, porque claro, ¿quién no quiere energía continua? ¿Quién no quiere ese estado de bienestar? ¿Quién no quiere poder salir con sus amigos o con su familia, excederse puntualmente y no tener efectos negativos? Todos. Entonces, cuesta empezar, pero yo creo que una vez arrancas y tomas posesión de tu salud, que es súper importante, te empoderas y a partir de ahí todo lo demás viene solo. Qué importante tomar las riendas de nuestra salud. Pedro, ¿dónde te encontramos en redes sociales? Pues mi canal de Instagram es PS Nutrición Valencia y además tengo consulta en calle Bilbao, que bueno, todos los datos también lo tenéis en Instagram y podéis contactar también por la página web. Pues te seguiré muy de cerca, porque me encanta lo que cuentas, sobre todo con evidencia científica, como os contaba al principio, pero de una manera muy sencilla, te entendemos todos y es importante tenerte cerca porque la salud del intestino ya hemos aprendido que es lo más importante. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Bueno, que nos vemos muy prontito, que si os ha gustado lo podéis compartir en redes sociales, podéis dejarnos comentarios y seguirnos en nuestro canal. Nos vemos pronto con más hábitos saludables. Hasta ahora.